Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar organizado por Novotech y Screen Innovations con la colaboración de Polaris Controls. Y este webinar es dirigido para el Colegio de Arquitectos del Estado de México. El día de hoy nos acompaña Rafael Sañudo, quien es gerente regional AB en México de la compañía Polaris Controls. Y también nos acompaña el arquitecto Miguel Ángel, quien es coordinador del área de certificación en el Colegio de Arquitectos del Estado de México. Muchas gracias a todos los que se pudieron conectar a este webinar. El día de hoy vamos a ver el tema innovadoras pantallas de proyección para diferentes tipos de aplicaciones. Bienvenidos a todos y les doy la palabra al arquitecto Miguel Ángel, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. Adelante, arquitecto. Muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida. Sean bienvenidos a este webinar que hoy presenta como bien dijo, en colaboración de Colegio de Arquitectos con Novotech. Ya son varios cursitos webinars que por aquí hemos presenciado. Y bueno, el día de hoy nos toca presentar una ponencia que lleva por nombre Innovadoras pantallas de proyección para diferentes tipos de aplicaciones, que nos presenta el ponente Rafael Sañudo. Permítanme pues leerles aquí una pequeña semblanza acerca de él. Muy bien, bueno, Rafael Sañudo, México, audio y video de automatización, apasionado por la música y el audio, con una carrera en ventas de audio y video. En México, de más de 15 años, siempre en búsqueda de conocimientos en el campo del audio principalmente. Su educación ha sido la licenciatura en comunicaciones de la Universidad Intercontinental de México, máster en locución comercial y radio, producción de TV, diplomado en gastronomía, con sede en Ciudad de México. Pues es un honor tenerlo por estos lados. Pues adelante y bienvenidos a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto Miguel. Gracias, Jazz. Muchísimas gracias y bienvenidos a un nuevo curso que vamos a platicar hoy de pantallas. No se espanten, no va a ser complicado este curso. Lo que nosotros queremos hacer es que ustedes conozcan soluciones innovadoras, lógicamente, y por eso les vamos a presentar la marca Screen Innovation. Screen Innovations es una marca que se dedica exclusivamente a hacer pantallas para proyección. Y ahorita también ya han incursionado en el tema de empezar a hacer persianas. Entonces también tenemos una opción muy grande con ustedes como representantes del Colegio de Arquitectos del Estado de México. Y queríamos un poquito platicar acerca de esto. Voy a apagar mi cámara para empezar la proyección. Y espero que cualquier pregunta, tenemos aquí un área de preguntas en donde Jazz nos va a ayudar junto con el arquitecto Miguel Ángel. A cualquier pregunta que tengan, nos interrumpen para poder contestarla y para poder seguir con el tema en particular. Listo, empezamos con un pequeño video. Esta es una invitación para que puedan seguir al Colegio de Arquitectos del Estado de México en Facebook. Muchas gracias. Excelente, Jazz. Pues bienvenidos todos nuevamente. Muchísimas gracias por tomarse su tiempo de poderse conectar a estas horas. Ya sabemos que ya es a punto de cerrar el día laboral. Vamos a hacerlo muy interactivo, muy rápido. Por favor, si tienen preguntas, interrúmpanos en el área de preguntas. También hay un chat dentro del GoToWebinar para que cualquier duda o comentario puedan hacerlo y que todos lo podamos leer, para que estemos todos dentro del mismo canal. Bueno, vamos a hablar de innovadoras pantallas de proyección para diferentes tipos de aplicaciones. ¿Por qué es importante una pantalla en un área arquitectónicamente hablando para ustedes? O sea, dirían, bueno, pues sí, qué padre que Novotech venga y nos presente un producto más, una solución más, pero ¿qué tiene que ver con el área arquitectónica? O sea, ¿qué tan importante es para nosotros como arquitectos tener en cuenta este tipo de soluciones, tanto en uso residencial como en uso comercial o corporativo? Veamos qué tan importante puede llegar a ser. Esta es una foto real de la Estación Espacial Internacional que está orbitando en estos momentos en la Tierra
Y la pantalla que ustedes ven no es falsa, sino que realmente ellos tienen una pantalla de Screen Innovations dentro de la Estación Espacial Internacional. Esta pantalla la usan para usos tanto ver películas, porque digo, te aburres estando en el espacio, pero también para su sistema de telecomunicaciones con la NASA. Entonces, es tan importante tener un buen espacio y, lógicamente, tener una pantalla que cubra las necesidades de cualquier tipo dentro y fuera de la Tierra. Esto es muy importante porque es con la única marca que podemos realmente decir esto, que funcionan estas pantallas tanto dentro y fuera de la Tierra. ¿Cuáles son los retos que se enfrentaron al tener esta pantalla dentro de la Estación Internacional? Lógicamente, no tener gravedad. Fue uno de los retos más grandes que tuvieron que sortear para poder colocar esta pantalla y que pudieran guardarla, lógicamente, porque como ven, pues este es un espacio que lo utilizan para diferentes cosas. En este caso, no solamente es un espacio para divertirse, para poder ver una película, también es un gimnasio y también es un área en donde ellos duermen. Entonces, pues lógicamente requerimos de poder montar y desmontar rápidamente, que sea de forma fácil, eficaz y que no nos estorbe dentro del espacio que tenemos tan reducido de la Estación Espacial Internacional. Para hablar un poquito de Screen Innovations fue una marca que se fundó en Austin, Texas, con un matrimonio que es Shannon y Brian. Ellos fundaron la compañía en el 2003 y, bueno, hasta el momento ya tenemos muchísimas patentes con ellos. Es una de las marcas más innovadoras y por eso queríamos presentar este webinar con ustedes para que conozcan un poco más acerca de lo que puede llegar a ser un sistema de proyección de alta definición. Eso es muy importante y ahorita vamos a romper alguno de los paradigmas. Vamos a hablar un poco de los materiales de proyección. Esto va a ser lo más técnico que va a tener el curso, pero es importante saber, de acuerdo a cada una de las necesidades, cuáles son los materiales que nosotros podemos utilizar para determinados usos que podemos llegar. Ahorita recordemos, en un espacio, por ejemplo, construir dentro del Estado de México, de la Ciudad de México, pues cada vez los departamentos son de menor tamaño, de menor metros cuadrados. Entonces, muchas veces ya no tenemos un área específica para tener un cine en casa dentro de un departamento. Una residencia, una mansión, no tenemos problema con eso, pero un departamento, usualmente acuñamos el término family room, en donde va a ser también el game room, en donde puede ser también el desayunador, en donde puede ser un área de usos múltiples. Entonces, necesitamos tener las herramientas o los materiales requeridos de acuerdo a la cantidad de iluminación que vamos a tener dentro de esa zona. Eso es algo de lo más importante que necesitamos tener en cuenta. Usualmente manejamos en Screen Innovations 3 tipos de pantallas. La pantalla blanca, que es la que estamos acostumbrados a ver si alguna vez fuimos a una escuela y nos hicieron una proyección, seguramente el maestro sacó una tril, colocó una pantalla en la parte de arriba y después con la mano literalmente bajó la pantalla y atoró la pantalla en la parte de abajo para poder ver una proyección. Esta es una pantalla que usualmente se utiliza cuando no tenemos absolutamente nada de reflexión de iluminación, tanto artificial como natural, en la pantalla. Después Screen Innovations dijo, bueno, padrísimo, las pantallas blancas existen desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mejorarlas? Ellos fueron los primeros que hicieron las pantallas grises. En este caso es el modelo Slate, vamos a verlo más adelante. Y esta pantalla lo que nos permite es que no es blanca totalmente, entonces absorbe correctamente la luz del proyector, pero refleja o rechaza la luz ambiental o la luz que tenemos natural que entra por las ventanas. Y también inventaron una tecnología y también patentado de eso dentro de esta tecnología que se llama el ALR o el rechazo de luz ambiental. Eso que nos permite hacer que lógicamente cualquier fuente de iluminación que tengamos que no sea el proyector no le afecta a la pantalla, depende del ángulo en el que esté o el modelo que vayamos a utilizar de pantalla. Vamos a ver un poco, justamente como lo comentamos, el blanco es el estándar en la industria, ideal para ambientes totalmente oscuros o controlados de iluminación. Lógicamente, al tener una pantalla vamos a tener la forma positiva de tener muchos más blancos brillantes dentro de la pantalla y ofrece una mayor reflectividad. ¿Qué significa eso? Que la luz que está saliendo del proyector la refleja de mejor forma hacia donde están las personas que van a estar viendo la proyección en ese momento. Al tener una mayor reflectividad, pues lógicamente vamos a tener mejor imagen, colores más vivos,
blancos más blancos, se va a escuchar muy redundante eso, pero es lo que logra este tipo de pantallas. Después tenemos las pantallas gris, que lógicamente fue para incrementar el contraste percibido dentro de una pantalla, dentro de un espacio, mejorar los colores negros que en las pantallas blancas y tiene una menor reflectividad. O sea, aquí necesitamos un proyector de mayor capacidad de iluminación para que tengamos mejor contraste dentro de la misma. Perdón. Adicional a esto, lógicamente nos permite tener luz ambiental o luz natural de forma indirecta a la pantalla. Eso nos permite que el espacio no tenga que estar totalmente oscuro para colocar este tipo de pantallas. Por eso nacieron estas pantallas, porque muchas veces en una residencia o en un espacio de oficina no podemos apagar la luz al 100%. Entonces necesitamos una pantalla que no le afecte la luz artificial o la luz natural de la entrada del sol y que tenga una buena reflexión dentro del mismo proyector que podamos lograr. Y después tenemos un sistema que se llama ALR. Permítanme un segundito, por favor. Listo, perdón. Tenemos un sistema que se llama ALR. El sistema ALR es el rechazo de la luz que podemos tener de forma artificial. Esto es lo más nuevo que hay en el mercado. Entonces, aquí con este tipo de pantallas nosotros podemos colocarlo en una habitación casi iluminada al 100% y que no tengamos problemas. Esa es una de las características principales que podemos tener. Hay lugares en donde no podemos cerrar las persianas o no podemos apagar las luces y por eso tenemos que utilizar este tipo de pantallas. Esto fue lo más técnico que vamos a ver del curso, pero era importante que ustedes sepan que hay una cantidad impresionante de pantallas, depende de la opción de cada uno. Ahora, ¿por qué utilizamos pantallas? ¿Por qué no utilizamos una televisión? Que ahora ya uno puede ir a comprar una televisión de 90, 100, 120 pulgadas directamente y colocarla dentro de un espacio. Lo más interesante y arquitectónicamente hablando es que lo que nosotros no queremos es tener un cuadro negro dentro de una pared. Arquitectónicamente no es bien visto tener una televisión donde cuando está prendida no tenemos un problema alguno, pero cuando está apagada literalmente tenemos un cuadro negro dentro de un espacio y que eso arquitectónicamente y con un diseño pues lógicamente nos afecta. ¿Qué beneficio tenemos de tener una pantalla? Que existen pantallas tanto fijas como motorizadas. Las pantallas fijas se utilizan en teatros dedicados o en cines dedicados en donde no importa que la pantalla esté colocada en todo momento. Una pantalla motorizada o electromecánica, también se le conoce, nosotros podemos colocarlas y podemos esconder ese marco que vamos a tener y simplemente tener lo más limpio posible ese espacio. O sea, no va a ser un punto focal de visión dentro de un espacio en particular. Eso es a lo que utilizamos una pantalla. Los proyectores, en consideración, también podemos esconderlos dentro del techo. Entonces, se van a utilizar estos elementos cuando sean necesarios. Y cuando no sean necesarios, podemos guardarlos y podemos tener un espacio totalmente limpio y arquitectónicamente diseñado de acuerdo a lo que nosotros queremos. Esa es una de las ventajas de tener una pantalla en consideración a tener una televisión convencional. Lógicamente hay muchísimas opciones de colocar, bueno, es que sí conozco que hay una pantalla que también puede ser como cuadro y puede estar poniendo obras de arte de vez en cuando y estar cambiando diferentes imágenes. Sí, claro que sí, pero va a estar generando iluminación en el espacio. Entonces, una pantalla de proyección nos permite tener controlada toda esa iluminación dentro de ese espacio sin necesidad de estar generando tanto calor y generando un gasto de corriente eléctrica 24/7. Entonces, hay que pensar en tres formas diferentes. Tenemos una consideración en el diseño. Vamos a hablar de carros para que todo el mundo entendamos. Nosotros tenemos el espacio. El espacio, nuestro ambiente de cuarto va a ser nuestra pista de carreras. Ahí es donde todo se va a realizar. Después necesitamos el material de la pantalla. Ese va a ser nuestro automóvil. Es el que vamos a utilizar para poder manejar todo lo que queremos. Y lógicamente necesitamos un piloto, que en este caso va a ser el proyector. Él es el que le va a mandar toda la información a la pantalla, al carro, para que esté dentro de la pista del espacio y podamos tener una carrera y llegar al número 1. Eso es lo que estamos buscando dentro de un espacio arquitectónico. Poder generar este tipo de espacios sin que se vean afectados por
dispositivos tecnológicos. Ahora, ¿por qué es tan importante tener una ganancia en la pantalla? ¿O qué significa tener una ganancia en la pantalla? Nosotros lo que queremos lograr es tener la mejor imagen posible sin sacrificar la luz o la iluminación que tengamos tanto ambiental como artificial dentro del mismo espacio. Es por eso que Screen Innovations generó este tipo de pantallas. Esta pantalla se llama Slate, que es la que vemos pegada en este cuadro, y tenemos dos diferentes tipos de ganancia, Slate 1.2 y Slate 0.8. ¿Qué significa eso? Que dependiendo cuál va a ser el uso que le vamos a dar al espacio y cuántos foot lumens, que se llama candelas, por metro cuadrado vamos a querer tener en la proyección. ¿Qué significan las foot lumens o para qué funcionan? Esa es la medida que nosotros utilizamos para saber exactamente cuántos lumens vamos a requerir de un proyector para que se vean en una pantalla y se vea bien. No sé si les ha pasado que van de repente a un curso, prenden un proyector, sacan una pantalla y se ve horrible, literalmente. Entonces, eso es lo que muchas veces nos quita las ganas de tener un proyector en una pantalla, que muchas veces puede ser hasta más económico que comprar una televisión de gran tamaño. Entonces, eso nos permite poder jugar con este espacio al tener diferentes materiales de reflexión y de contraste y poder tener una gama de colores totalmente completa. Es a lo que se le llama el ALR, el rechazo a la luz natural. Esto está diseñado para que cualquier condición de luz ambiental no nos afecte dentro del mismo. El ALR más grande que maneja Screen Innovations se llama Black Diamond. En este caso es una pantalla casi negra y lo que permite es simplemente tomar la luz del proyector y crear una imagen, no importa la cantidad de iluminación que tengamos. Esta es una fotografía real. Esta es una fotografía de una casa en donde tenemos un gran ventanal, en donde todas las luces están prendidas, en donde tenemos luz también indirecta por una tira LED en la parte inferior y superior de la pantalla y no le afecta a la imagen de la pantalla. Vamos a verlo con colores vívidos, vamos a verlo como si realmente estuviéramos en una sala de cine. Eso es lo que nosotros queremos lograr. Ahora, este material tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. La desventaja principal de este material es que este material no se puede enrollar, ya que no es una tela, es un film. Entonces, este film solamente nos permite colocarlo en pantallas fijas. Entonces, aquí sí tendríamos un cuadro negro dentro del mismo espacio. Aquí ya tendríamos que ver realmente cuáles son las opciones que quieren. Si al cliente no le importa tener esta pantalla fijada, solamente podemos tener una pantalla de hasta 150 pulgadas, es lo máximo que permite el material por la máquina que fabrica el film en particular, y no importa la cantidad de luz que vayamos a tener en este lugar. Es justamente para ese tipo de problemas que podemos afrontar estos datos. Después tenemos las pantallas más populares, que son las Slate. Estas Slate en particular sí nos permiten tener dos tipos de pantallas. Pantallas fijas, como la que vimos con la Black Diamond, y pantallas electromecánicas, ya que aunque es un film también este sistema, este film sí se puede enrollar sin generar arrugas. Entonces, ahí sí podemos tener, lógicamente, esa ventaja. Otra de las ventajas para enrollarlo es que es 9 veces más delgada que las pantallas estándar. Entonces, podemos colocar una pantalla muchísimo más grande, de hasta 375 pulgadas, sin necesidad de tener ninguna unión. Esos son algunos de los materiales que estábamos comentando, que tenemos el Slate 0.8, el 1.2 y el nuevo Slate XL. El XL justamente significa extra large, cuando necesitamos pantallas de hasta 375 pulgadas. Esta tecnología es compatible con 8K. Ojo, no se emocionen. Todavía en México ni siquiera el 4K está bien establecido. En Netflix lo que vemos realmente no es un 4K nativo. Esa es la resolución. No sé si han escuchado muchísimo hablar de High Definition, 4K, 8K, HDR. Son definiciones de audio para saber el tipo de formato en el que está y la calidad que vamos a tener. Usualmente 4K es el parámetro que se está utilizando a nivel mundial. En México todavía no hay muchas fuentes o muchos contenidos de streaming como Netflix, como Prime, como Disney Plus, que puedan reproducir ese contenido por la región en la que estamos, en este caso por México. Así es como vemos realmente el material. El Slate es totalmente liso a comparación de otros materiales que son rugosos.
¿Qué tan importante es que el material sea lo más liso posible? Que si nosotros tenemos una superficie totalmente lisa, vamos a verlo como si estuviéramos en una pantalla de televisión. Cuando nosotros tenemos un material rugoso, es como si literalmente estuviéramos proyectando al muro. No tiene caso tener una pantalla si tiene un material igual de rugoso. Ahora, una de las cosas más padres que permiten hacer este tipo de pantallas es el tiro corto. Aquí en esta imagen que vemos, esta es una imagen en serie, que es una expo que se hace muy grande. Antes de la pandemia íbamos mucho a este tipo de expos. Y aquí lo que estaban enseñando era el tiro ultra corto. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos una pantalla y lo que vemos en el mueble colocado es el proyector. De ahí está saliendo la imagen. Al tener el proyector exactamente abajo de la pantalla, nosotros podemos tener, la sencillez de crear un mueble para esconder el proyector en lugar de que el proyector quede en el techo si no hay forma de esconderlo. Entonces, como pueden ver, hay muchísimas funciones que ustedes pueden utilizar para hacer este tipo de proyecciones sin problema alguno. Ese se le llama tiro corto o tiro ultra corto. Existe también un tiro retrofit que la pantalla, o el proyector mejor dicho, está en un cuarto en la parte trasera de la pantalla. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, en salas de cine privadas, en donde no quieren tener un proyector en la parte trasera y lo que hacemos es que colocamos el proyector en la parte delantera, pero detrás de la pantalla. Todo eso nos permite hacer este tipo de sistemas. Y aquí, como pueden ver, estábamos en una expo en donde la iluminación está al 100% literalmente, y no hay ningún problema con el contraste y los colores vívidos que vamos a tener dentro de la pantalla. Eso es lo que nos permite tener una pantalla como si realmente fuera una pantalla de televisión, un monitor de televisión. Ahora, usualmente las pantallas blancas, en este caso el modelo Unity, lo utilizamos justamente como el material de referencia. Este es el blanco típico que utilizamos para cualquier tipo de pantalla. Esta es una pantalla electromecánica, la que vemos en esta fotografía, o sea, quiere decir que esta pantalla se puede guardar y tenemos un elemento en la parte trasera que es un mueble en donde tenemos diferentes decoraciones y no nos va a afectar dentro del mismo espacio. O sea, esta es una herramienta tecnológica que va a utilizarse solamente cuando sea necesario. Lógicamente, al ser blanca, tenemos la reproducción de color exacta, pero aquí sí necesitamos controlar los colores. Como pueden ver en la parte de arriba de la pantalla, tenemos una luz LED. Esa luz LED sí refleja iluminación en la pantalla y eso lógicamente afecta la imagen de la misma. Después tenemos también los Pure. Tenemos dos colores en Pure, que es el gray y el white, o gris o blanco. Este es el más utilizado directamente en la industria por ser costo-beneficio bastante alto dentro del mismo. Y estos equipos nos permiten tener una excelente visión desde ángulos fuera del eje. ¿Qué significa eso? No es necesario ver la pantalla directamente hacia el frente, sino que nosotros podemos estar de lado y no va a crear un fantasma de imagen. Estas resoluciones nos pueden funcionar para llegar hasta 8K. Eso es lo que más se utiliza dentro del mismo sistema de Screen Innovations y lo más vendido. Después tenemos los Solar, que son pantallas extra grandes. Nosotros podemos tener hasta 375 pulgadas en diagonal. O sea, estamos hablando de tener una pantalla de casi 5 metros de largo por 2,80 de alto. Entonces, podemos tener un espacio muy grande dentro de una residencia para cubrir un área excesivamente grande y que todo el mundo pueda gozar de una imagen impresionante. Tengamos en cuenta que las televisiones más grandes que existen en el mercado, comercialmente hablando, llegan solamente hasta las 110 pulgadas. Estamos hablando que son 3 televisiones de estas en este tipo de material que podemos colocar. Después tenemos también Gamma. Esta es la línea más económica que se utiliza. Esta la utilizamos muchísimo para el área de educación. También la utilizamos para corporativos que tienen un presupuesto ajustado. Es fija solamente, es con un marco convencional. El marco está hecho de un material tipo, se me fue el nombre de la tela. Es apeluzado. Ahorita vamos a ver el nombre del material más adelante. Y también contamos con las pantallas acústicamente transparentes. ¿Para qué creen que funcionen estas pantallas en particular? Usualmente cuando tenemos un área de cine y queremos cubrir
toda la pared de la pantalla, pues lógicamente no hay espacio para colocar bocinas. Entonces, al ser una pantalla acústicamente transparente, nosotros podemos colocar las bocinas detrás de la pantalla y el sonido va a salir sin que la pantalla afecte el audio del sistema de teatro en casa. Esto lo utilizamos muchísimo para teatros dedicados, cuando queremos tener una imagen muy grande, pero el espacio lógicamente no nos permite tener la posibilidad de colocar barras de sonido o bocinas empotradas en muro, y lo que hacemos es que colocamos una pantalla acústicamente transparente para que todas las bocinas vayan en la parte trasera. Por ejemplo, el ejemplo más claro y el que han vivido todos los días es, si han ido a un cine, a Cinemex, a Cinépolis, las bocinas que no vemos, las que están, tenemos 3 tipos de bocinas, las que tenemos laterales, esas sí las vemos físicamente, pero las que vemos que están detrás de la pantalla es usualmente la bocina que viene con la voz. ¿Por qué necesitamos que la voz también esté en la pantalla? Pues lógicamente sería muy raro escuchar una voz en la parte trasera o en la parte lateral y estar viendo una imagen. Nuestro cerebro jugaría una broma ahí. Entonces, es muy importante que la voz salga del mismo espacio de la pantalla para que nuestro cerebro no se confunda y esté hilando la imagen con el audio de la misma. Es por eso que existen este tipo de pantallas acústicamente transparentes. Hay diferentes materiales, el material más básico que se utiliza el Maestro 1.1, pero también tenemos tecnología de otras marcas, de otros modelos, mejor dicho, perdón, como Slate, Pure Gray, Pure White y Unity, que también pueden utilizarse con un tratamiento especial para hacerlas acústicamente transparentes. Esto se ve súper exagerado, son microperforaciones, pero ya cuando uno coloca la pantalla, son tan pequeñas estas perforaciones que a 1 metro de distancia ya no las vemos físicamente, pero permiten que el sonido de los altavoces salgan dentro de la misma. Ahora, aquí el tamaño sí es importante. Cuando estamos hablando de una pantalla, nosotros tenemos dentro de la página de Screen Innovations un wizard que nos permite poder calcular la pantalla de acuerdo al tamaño que vamos a tener. Nos va a decir exactamente cuántos pies vamos a requerir de la pantalla, cuál va a ser la primera fila de asientos, a cuántos metros o a cuántos pies pueden estar de la pantalla, cuáles son los diferentes radios o los formatos de la pantalla que queremos ver. El formato más popular y el que todos tenemos en casa si tenemos una pantalla de televisión es el formato 16:9. Este es el formato más popular que existe, pero hay muchísimos formatos de cine. Si hay algunos arquitectos aquí que tienen más de 35 años, se acuerdan del formato 4:3, que es la televisión convencional. La televisión de cinescopio era un formato de 4:3, por eso era una caja cuadrada literalmente. Después de esto vinieron las pantallas de plasma, las pantallas de LCD, que ya venían con un formato diferente 16:9. Eso nos permite tener más información dentro de la pantalla y que veamos muchísimo mejor. El celular, cuando lo acostamos, es un celular en formato 16:9. Ahora, los formatos de cine, los que utilizan en las salas de cine directamente, utilizan el formato 2:35:1 y 2:40:1. Esos son formatos profesionales de cine. Hay clientes que son tan amantes del cine que solamente utilizan este tipo de formatos. Entonces, Screen Innovations, pensando en eso, tiene una gama impresionante de posibilidades para tener todos estos formatos. Screen Innovations también tiene pantallas tanto motorizadas como fijas, depende el uso que le vayan a dar a cada uno de los espacios. Vamos a hablar primero de las motorizadas. Esta es la pantalla más popular que tenemos en Screen Innovations. Esta pantalla se llama Zero G. Lo padre de esta pantalla en particular es que todo el mecanismo queda guardado en el techo, que es la placa que vemos en la parte de arriba de la fotografía, y baja y no tenemos la parte negra en la parte de arriba que se llama masking, sino que es una pantalla que baja por unos hilos de acero, y esos hilos de acero nos permiten tener una imagen flotada, por eso le pusieron Zero G. Es una imagen flotada en donde estéticamente se va a ver muy bien. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la pantalla cuando nosotros queramos, pero no va a romper elemento, en este caso, de este ventanal que tenemos en la parte trasera, y que va a parecer que la pantalla está volando literalmente. Y cuando no queramos utilizarlo y ver la naturaleza, simplemente guardamos esa pantalla en particular.
Ahora, se han preocupado tanto por los elementos arquitectónicos dentro de Screen Innovations que antes utilizábamos un cable acerado de color negro, pero dijimos, oigan, existen diferentes tipos de opciones, depende de dónde vayamos a colocar la pantalla. Entonces sacaron una gama de colores de los cables de acero para que los cables de acero se puedan mimetizar dentro del ambiente. Hay cables blancos, azules, verdes, de todos colores que puedan imaginarse, justamente para que se mimeticen con el espacio o con el fondo que tengan en particular. Eso es para que se pierdan mal los cables y que parezca que realmente que la pantalla está flotando sin que tenga nada que le esté sosteniendo directamente. Esta también es una de las pantallas más populares que salieron en el mercado por su fácil instalación. Ese es el modelo Solo Pro 2. También es motorizada. Permite colocarlo como si fuera literalmente una persiana dentro de cada espacio. Y lo padre del Solo Pro es que es un diseño que estamos ahora sí que muy acostumbrados. Parece como si fuera literalmente una persiana de cortina. Entonces, el Solo Pro, una de las ventajas que tiene es que es recargable, utiliza una batería de ion litio. Entonces, podemos colocarla en cualquier espacio y no importa porque vamos a tener una batería que nos va a durar 1 o 2 años aproximadamente de carga. Después de esos 2 años vamos a tener que conectar un cable que es magnético, con tecnología magnética para que se cargue. Vamos a cargarla durante 2 horas y otra vez 1 o 2 años de uso vamos a tener dentro de la pantalla. Y otra de las cosas más padres que tiene es que tenemos una gama de colores impresionante, porque el color sí importa dentro de esta línea de Solo Pro. Entonces tenemos una gama de colores impresionantes para que ustedes puedan jugar con los colores de las habitaciones y puedan ahora sí que combinar tanto esos colores junto con una pantalla. Después tenemos a la hermana, que es la Solo 2, que es una pantalla más pequeña. También viene con las mismas características, pero al ser más pequeña, lógicamente tenemos menor gama de colores y menor gama de aspectos y de tamaños que podemos manejar con esta pantalla en particular. Es tan útil esta Solo 2 que, por ejemplo, existen diferentes formas de montaje. El montaje principal que se puede utilizar es colocarla directamente sobre una superficie como un muro. Se colocan unas zapatas y esas zapatas hacen clic con la pantalla y listo. Pero ¿qué tal si queremos colocarla en un ventanal? Existen chupones succionadores que podemos colocar en el cristal para colocar esta pantalla y que sea una pantalla 100% móvil, depende del espacio donde vayamos a quererla colocar. Entonces es multifacética y podemos utilizarla en muchísimos espacios. De hecho, hay clientes en Estados Unidos que la utilizan en sus casas rodantes, en sus RVs, y se la llevan a todos lados, llevan un proyector portátil, un generador, y así pueden estar viendo películas en la noche o haciendo cualquier tipo de actividades al aire libre. Esta es una de las pantallas Serie 5. Aquí es lo que le comentaba del masking. Esta parte negra en la parte de arriba de la pantalla es el masking. Lo que permite el masking es ajustar la altura de la pantalla para que realmente la imagen nos quede a visión cuando nosotros estamos sentados. Si no existiera este masking y la imagen quedaría hasta arriba, la pantalla quedaría demasiado arriba y sería un poquito incómodo estarla viendo porque tendríamos que utilizar el cuello para poder ver la imagen hacia arriba. Lo que permite el masking justamente es bajarla, pero sin necesidad de cortar el material en la parte de arriba. Esta es lógicamente, es una pantalla mucho más económica en comparación a la Zero G, porque la Zero G es lo máximo en tecnología que pueden llegar a tener. Existen 2 tipos de montaje para estas pantallas, que se llama externo, que es montarlo directamente sobre un muro, o el montaje flush, que es donde utilizamos el espacio del plafón falso del techo para colocar la pantalla y que no se vea absolutamente nada dentro del mismo material. Diferentes opciones de colores dentro del material externo solamente en la configuración, que puede pedir que sea negro el case o que sea blanco. Aquí vemos una configuración externa, en donde nosotros tenemos una pantalla, igual tenemos el sistema de masking, tenemos la pantalla, y es como podemos combinar dentro de cada uno de los espacios. Aquí también la serie 3 cuenta con tanto externo como montaje flush, y después ya vamos directamente a las áreas profesionales, se podría decir. El Zero Edge Pro ya es una pantalla fija para un lugar en donde no importa que la pantalla esté colocada totalmente. Y aquí también tenemos una gama de combinación de colores, y no solamente de colores.
de medida de bisel. Tenemos un bisel de 1.5 pulgadas y un bisel de 0.5 pulgadas. Ya es dependiendo del uso de cada uno de los lentes. Y no solamente eso, también podemos tener iluminación backlight para que podamos jugar con una iluminación arquitectónica dentro del espacio, también dentro de la pantalla. Eso nos permite crear diferentes tipos de ambientes dentro del mismo. Utiliza un control remoto RGB, en donde ustedes pueden, creo que son más de 1054 combinaciones de color que pueden hacer. Entonces, no importa el color de fondo que tengan en el muro, ustedes pueden encontrar un color adecuado, ya que tienen más de 1000 combinaciones para poder colocar un color adecuado para esa pantalla en particular. También tenemos el Zero Edge Frame Style, que es una de las pantallas fijas más populares. Es solamente con un bisel de 0.5 pulgadas. Y lógicamente también podemos hacer iluminación tipo backlight. Entonces ya no va a ser la televisión típica que tengamos el cuadro negro dentro de la pantalla, sino que esta pantalla, como va a ir pegada 100% al muro, podemos tener una retroiluminación dentro de la misma y tanto prendida como apagada puede crear una sensación bastante agradable a la vista. Después tenemos las series convencionales, que son la serie 7, la serie 5 y la serie 3. Esas series lógicamente son mucho más económicas, utilizan velvet, que es justamente el material que les estaba comentando hace rato, pero ya es un marco o un bisel típico, ya es un bisel que tiene aproximadamente 10 centímetros. Estas son las más utilizadas por los cinéfilos, ¿por qué? Porque crean una sensación realmente como si estuviéramos en el cine. Estas son las series más convencionales de Screen Innovations. Ahorita vamos a platicar un poquito de las dudas. Primero vamos a ver un video y las redes sociales tanto del Colegio de Arquitectos como de Novotec. Y aquí tenemos las redes sociales de Novotec. Los pueden encontrar en @NovotecMX en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn también. Y el Colegio de Arquitectos del Estado de México, AC, lo podemos contactar directamente por Facebook. Adicional a esto, también les recordamos nuestras redes sociales, @PolarisControls. Nosotros somos representantes de más de 45 marcas de audio, video e integración. Y también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Listo, esto fue todo. Como ven, fue realmente un repaso muy particular, un poco técnico también, acerca de diferentes opciones que pueden tener con pantallas directamente para poder tener una integración dentro del espacio y que arquitectónicamente no les pegue tener la tecnología. Muchas veces pensamos que la tecnología es parte esencial de nuestra vida definitivamente, pero que también arquitectónicamente o con un diseño de interiores no combina perfectamente. Entonces, Screen Innovations les presenta una pantalla innovadora en donde ustedes pueden tener diferentes tipos de soluciones para diferentes tipos de proyectos. Si tienen dudas acerca de cómo colocar una pantalla o qué recomendar directamente una pantalla y un proyector, se pueden acercar a Novotec en las redes sociales y justamente para poder darles una opción muchísimo más completa de lo que puede hacer el diseño arquitectónico que tengamos. Listo, ya. No sé si tengamos alguna pregunta por allí. Muchísimas gracias por tu presentación. Siempre muy interesante todo lo que nos das de información. Y nos llegó una pregunta de José Puerto. Nos comenta, ¿qué equipos tipo ascensor para instalar los proyectores manejan? ¿Qué equipos? Bueno, existen muchísimos equipos. Por ejemplo, con Novotec ustedes se pueden acercar y existe una marca que se llama Nexus 21. Nexus 21 son elevadores, pero no son elevadores típicos que si alguna vez han visto un elevador de proyector, aparte de ser ruidoso y de moverse horrible, estéticamente no son muy bonitos. Se llaman elevadores tipo tijera, que lo que hacen es que bajan con una tijera el proyector para que quede a nivel. En Nexus 21 tenemos una opción arquitectónica
que es el modelo Eclipse 550, si mal no recuerdo, en donde utilizan una tecnología de tubos sin fin, como si fueran espárragos, y lo que hacen es que son súper silenciosos y que no se va a ver ningún elemento adicional que no sea el proyector al bajar. Entonces, pueden utilizar ese tipo de soluciones. Si es un cine 100% dedicado, no importa que se vea el proyector, en algunos casos. Entonces, pueden utilizar una araña típica, se le llama araña porque viene con unas patas para agarrarse de la parte de arriba del proyector, y de esta forma el proyector va a estar colgado. Se utiliza no solamente en residencias con teatros en casa dedicados, también lo utilizan mucho en el área comercial y corporativa, en las salas de juntas. Usualmente así es como se fijan los proyectores al techo. ¿Alguna otra Perfecto. pregunta por ahí? Sí, nos preguntan si estas pantallas son pesadas. Ok, su embalaje sí es muy pesado. Por ejemplo, imagínense tener una pantalla electromecánica que viene en una caja de madera, literalmente, que casi necesitas un camión. Depende del tamaño de la pantalla para poder viajar con ella. Pueden llegar a pesar aproximadamente hasta 150 kilos la caja de embalaje junto con la pantalla. Una vez que la pantalla ya se instale, una pantalla convencional puede pesar unos 60-70 kilos, depende de qué tan grande sea la imagen. Las pantallas fijas, en comparación, son muy ligeras, ya que es un film, es un bisel, usualmente vienen desensambladas, vienen en un tubo. Ese tubo uno lo abre, empieza a ensamblar primero el marco, saca el frame del material y empieza a extenderlo uno mismo. Esas pantallas son muy ligeritas realmente, uno las puede cargar sin problema alguno y son fáciles de colocar. De hecho, se colocan con unas setas, se le llaman, que son unas zapatas de bracket, se colocan al muro y simplemente se cuelga la pantalla. Cuando son electromecánicas, son mucho más pesadas. Por ejemplo, la COG, que es la pantalla más padre que tiene directamente Screen Innovations, porque baja con los hilos, esas pantallas son de las más pesadas. Esas pantallas tienen que ir no solamente a la tabla roja, tienen que ir fijadas a la losa de concreto con cables de acero para resistir el peso de la misma. Muchísimas gracias. Igual extendemos la invitación, como lo comentaba Rafael, si tienen algún proyecto en específico, pues obviamente cada proyecto es único, entonces pues se pueden acercar a Novotec para que podamos ver en conjunto pues la mejor solución, ¿no? Exactamente, Jazz. Y muy importante, hay que recordarlo, muchas veces puede ser más económico colocar una pantalla y un proyector que una pantalla grande. Por decir un ejemplo, si ustedes se meten ahorita a la página de Liverpool, Palacio de Hierro, y buscan una televisión de más de 100 pulgadas, va a costar aproximadamente más de 200 a 300 mil pesos. Entonces son pantallas muy caras, muy pesadas, que son difíciles de colocar directamente, que ocupan mucho espacio, que ocupan mucha corriente eléctrica, que tienen que estar utilizadas en diferentes situaciones, y que un proyector en una pantalla, ahorita con las tecnologías de proyectores que existen, los proyectores pueden estar funcionando 24/7. Los proyectores no son como antes de que se empezaban a degradar las imágenes. Existen los proyectores láser, que es exactamente con una pantalla de cristal líquido. Entonces, lo importante de eso es que ustedes pueden estar viendo sus películas, la televisión convencional, caja de cable, lo que ustedes tengan en una pantalla, en un proyector. Va a ser mucho más económico eso que comprar una televisión de gran tamaño, y lógicamente les va a resultar muchísimo más cómodo poder alojar un proyector en un espacio y una pantalla en otro espacio y poderlos esconder. Exacto. Nos preguntan si existe una tabla de dimensiones estándar para las pantallas que manejan en formato 16:10. 16:10 y 16:9, casi todas las pantallas se pueden hacer del mismo tamaño. Depende del material de la misma. Por ejemplo, vimos que en la pantalla Black Diamond, ahí sí estamos reducidos un poquito de tamaño de pantalla que podemos utilizar. Esa podemos llegar hasta 150 y tantas pulgadas aproximadamente. En todos los demás formatos podemos llegar hasta 375 pulgadas. ¿Por qué ese es el número mágico? Porque la máquina que utilizan en Screen Innovations para hacer los films tiene ese ancho en particular. Entonces, puedes sacar una pantalla sin necesidad de que haya una unión. Usualmente las pantallas que vemos en los cines son lienzos
y esos lienzos van pegados. No los notamos, ¿por qué? Porque la fila más cercana a la pantalla aproximadamente está a unos 7 o 9 metros de distancia, entonces no es tan notorio directamente. Pero en una residencia en donde no vamos a poder tener esos 10 metros de distancia entre la pantalla y la primera persona que esté sentada en la primera fila, lógicamente no es adecuado tener uniones dentro del material. Por eso la pantalla máxima que tiene Screen Innovations en pantallas convencionales es de 375 pulgadas. Ahora, Screen Innovations tiene una solución que se llama Tiles, que son pantallas que vienen en módulos de 80 por 60 aproximadamente, y esos podemos colocarlos directamente. Estas pantallas en particular lo utilizamos mucho para hacer algo llamado mapping. ¿Qué es el mapping? Por ejemplo, cuando queremos hacer una proyección muy grande, por ejemplo, estamos hablando de la Quinta Avenida en Nueva York, y no queremos utilizar una LCD, sino queremos utilizar 2 o 3 proyectores para utilizarlo en una pantalla muy grande, utilizamos ese tipo de tiles, que se utiliza en una estructura de PTR, y los tiles se van acomodando, y lo que hacen los tiles es crear una imagen enorme, y con 2 o 3 proyectores podemos crear una experiencia. El mapping que pueden conocer aquí en Ciudad de México, por ejemplo, está en el Museo Sumaya, utilizan proyectores para poder hacer proyecciones tanto dentro como fuera del mismo museo. Creo que también el acuario tiene un mapping, el acuario de Telmex, si mal no recuerdo se llama, que también queda ahí en el Museo Sumaya. Eso utiliza la tecnología de proyección. ¿Por qué utilizan esa tecnología? Porque es mucho más económica que utilizar una pantalla de cristal líquido como las que están en Quinta Avenida de Nueva York. Esas pantallas son muy caras. Entonces, usualmente se llegan a inclinar más por una tecnología de proyección por presupuesto, definitivamente. Muchas gracias. Nos pregunta si son difíciles de instalar. Nada. Yo que soy cero técnico, que en la vida he agarrado un desarmador, yo he instalado esas pantallas. Las pantallas fijas son muy sencillas, necesitan literalmente una llave para poder instalar, sacar toda la pantalla, armarla físicamente, estirarla. Eso sí, se necesita fuerza en las muñecas porque hay que estirar muy, muy bien el material para colocarlo en el bisel, en el marco, y listo. Necesitan un taladro, bueno, eso sí, porque tienen que hacer hoyos en la pared para colocar las setas, los brackets, para poder soportar la pantalla, pero de ahí en fuera es muy, muy sencillo. Y las pantallas electromecánicas es todavía más sencillo, porque realmente lo único que requieren es conectarlas a la corriente eléctrica, fijarlas al techo y listo. De hecho, vienen sus templates de cartón para que ustedes hagan el hoyo en la tabla roca y así simplemente coloquen la pantalla directamente. Entonces, muy sencillo de instalar estas pantallas. Muchas gracias. Pero también recordarles sí consultar con un especialista para que les pueda dar la mejor solución. Definitivo, o sea, no solo hágalo usted mismo, eso es muy importante. Aquí sí les recomiendo acercarse a Novotec, a los expertos, a Jazz, a Esteban, a todo el equipo de trabajo de Novotec, para que justamente les den una asesoría correcta de cómo se deben instalar las pantallas. Muchísimas gracias. También nos preguntan ¿qué pantallas móviles manejan para renting hotelero? Ok, las pantallas móviles en Screen Innovations no es su fuerte, definitivamente. ¿Por qué no es su fuerte? ¿Por qué? Porque están diseñadas para un uso residencial o comercial. No es para el uso de renta. El uso de renta era lo que decíamos, que tenemos un atril. Por ejemplo, aquí en la parte trasera yo tengo un atril para un ring y una cámara cuando hago videos. Este es un atril, entonces lo único que necesito es una cámara con una pantalla portátil que se destaca. Esas son las pantallas más sencillas, más económicas que uno puede encontrar en el mercado. Son tan baratas que Screen Innovations, pues, lógicamente, no encontró un nicho de mercado dentro del mismo. Esas pantallas pueden encontrarlas en el centro, en las calles donde venden electrónica, y pueden encontrarlas desde 1,500 pesos. Entonces, realmente no es un nicho de mercado que está buscando Screen Innovations, definitivamente. Para que tengan una idea en cuestión de costos, ¿cuánto puede llegar a costar hasta una pantalla de Screen Innovations? Hay pantallas que pueden llegar a costar hasta $8,000. Eso es dependiendo
el tipo de uso o el tipo de mecanismo o el tipo de material y el tamaño que vayamos a utilizar en las imágenes. Para que tengan una consideración, que no se vayan a espantar con $8,000 de presupuesto, las pantallas pueden empezar casi desde los $600. Entonces, ahí estamos hablando de $600, son 12,000 pesos, si mal no recuerdo. Corréjanme si me equivoco. Pero realmente ya es una pantalla de 12,000 pesos, no es tan fuera de la realidad en comparación a cuánto podría costar una pantalla de televisión del mismo tamaño. Muchísimas gracias. Y nos preguntan que en México, ¿en dónde las han instalado? Ok, casos de éxito directamente en México, muchísimos teatros residenciales se han colocado. Casi todo Valle de Bravo tiene una pantalla de Screen Innovation, siendo bien honestos. Es una marca muy popular entre la gente con poder adquisitivo grande. Comercialmente hablando, tenemos muchísimas tipo WeWorks de trabajo. En áreas en donde ustedes podrían encontrar las pantallas de Screen Innovations, por ejemplo. Ahorita no podemos visitarlo porque estamos en pandemia, pero no sé si ustedes reconozcan el antro, no sé si llamarlo antro, el club nocturno, el Joy, que queda en Plaza Antara. Todo el Joy tiene pantallas de Screen Innovations colocadas. Entonces, cuando estaba el antro en ese tiempo que sí podíamos ir, lo que hacían es que bajaban las pantallas justamente para abrir pista, y ya cuando terminaba ese set de videos, ya guardaban las pantallas nuevamente. Igual, muchísimos restaurantes utilizan el Screen Innovations. No son las pantallas más económicas, pero por lo mismo, por la tecnología que tienen de poder utilizar una pantalla cuando tenemos luz ambiental. Eso ha impulsado más a la venta de esta misma pantalla para el uso comercial. Por ejemplo, restaurantes, sports bars utilizan ese tipo de pantallas por lo mismo, por la calidad que tienen. Desventaja, muchas veces no se van a dar cuenta que es Screen Innovations porque el logo de Screen Innovations se puede retirar. Entonces, en muchos lugares ni siquiera lo pegan y lo quitan directamente. Perfecto. Complementando tu respuesta, también en el Museo Internacional del Barroco en Puebla, me parece que hay pantallas Screen Innovation. Exactamente, también, exactamente. Entonces, tienen muchísimas opciones para ver casos de éxito aquí en México. Las más populares, pues, lógicamente, están en Estados Unidos, en el área sur, porque pues, esta marca es de Austin, Texas. Entonces, muchos de los espacios al aire libre que tienen allá utilizan este tipo de pantallas. Muchísimas gracias. Nos pregunta Enrique Solís, las pantallas perforadas para colocar canal central en la parte posterior para 4K funcionan adecuadamente. ¿Las tienes fijas y eléctricas tensionadas? Usualmente cuando vamos a hacer un sistema AT, que significa acústicamente transparente, utilizamos pantallas fijas. ¿Por qué? Porque no tiene caso tener una pantalla electromecánica cuando en la parte de atrás solamente vas a tener las bocinas. Esto se utiliza mucho en áreas de cine dedicados, como lo vimos en la fotografía de la presentación. Entonces, sí se recomiendan fijas, están diseñadas específicamente para que todo el sonido salga, para que no se nota la microperforación, y están diseñadas para aguantar hasta 4K, solamente 4K. Esas pantallas en particular no pueden reproducir 8K, ¿por qué? Porque lógicamente la microperforación, aunque sea muy pequeña, ya para un formato 8K, estamos hablando que tenemos 8 veces la cantidad de píxeles que una imagen HD. Entonces, lógicamente, ahí sí ya les afecta esa microperforación. Pero para 4K no hay ningún problema, están certificadas para eso. Muchísimas gracias. Y también nos pregunta Enrique, ¿de casualidad tienen pantallas para golf simulado? No, esas sí son pantallas especiales. ¿Por qué? Porque lógicamente tienen que recibir un golpe de una pelota de golf, que es una pelota que pesa 25 gramos, pero que viaja aproximadamente unos 160 kilómetros por hora. Entonces, no están diseñadas para los simuladores de golf. Esas son pantallas especiales, las fabrica
una marca danesa, si mal no recuerdo, y solamente es un fabricante para todos los simuladores de golf que podrán encontrar en el mercado. Una de las cosas es que los simuladores de golf no tienen muy buena calidad de video. ¿Por qué? Porque simplemente es eso, es un simulador. Entonces, lo que quieren ahí es ver un tipo campo 3D. No son tan específicas para ver, de hecho, no sirven para ver una película. Están diseñadas específicamente para eso. Y lo que están hechas, ese material es Kevlar en la parte trasera después del film, justamente para aguantar la violencia de pegarle con una pelota de golf. Muchísimas gracias. Nos comenta el arquitecto Joel. Muchas gracias y muchas felicidades. Muy interesante el tema y los tips para contemplar en nuestros próximos proyectos. Gracias. Muchísimas gracias, arquitecto. Y nos pregunta Alejandro Valencia, para las pantallas de exterior con luz ambiental, ¿cuál sería el mínimo de lumens del proyector? Ok, este sí es un tema muy difícil. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que ver específicamente, geográficamente, en dónde vamos a estar ubicados. Es diferente el tipo de proyector que tendríamos que utilizar aquí en Ciudad de México al tipo de proyector que tendríamos que utilizar en Los Cabos, por decir un ejemplo, o cerca del Ecuador. Entonces, ahí sí necesitamos saber exactamente geográficamente dónde va a estar localizado para saber qué tipo de proyector. Ahora, recomendación básica. Un proyector para estar en exteriores necesita aproximadamente más de 25,000 ANSI luminescence. Estamos hablando de un proyector de uso comercial, como el que, por ejemplo, que tienen en la oficina y en el colegio de arquitectos, cualquier cosa, tiene entre 900 y 1200 ANSI luminescence. Un proyector que se puede utilizar para un teatro dedicado, en una sala de cine, en una casa, en una residencia, usualmente utilizamos entre 7 y 9,000 ANSI luminescence. Ya arriba de eso ya son proyectores muy profesionales que necesitan una cantidad de iluminación que casi siempre utilizan fibra óptica para poder hacer eso. Ahora, existen también los proyectores portátiles que los utilizan en exteriores para la noche, eso sí los pueden utilizar, pero para el día sí necesitamos un señor proyector para eso. Muchas gracias. Pues eso sería todo por la parte de preguntas. Les compartí el contacto de Novotec también por el chat. Se los acabo de enviar. Por si tienen alguna duda o pregunta adicional, nos pueden escribir por WhatsApp al 55 1504 1502 y o también por el correo electrónico a novotec@novotec.com.mx. Nos agradece. Te estamos perdiendo un poco, Jazz. Ya perdimos a Jazz por aquí. Jazz, creo que no te estamos escuchando. Jazz, creo que se te fue el audio, no sé si sea yo, pero ya no te escuché. Bueno, Jazz. Hola, Creo que se te fue el audio. perdón, Y yo. no sé desde dónde, ya no me escuché. Bueno, Perfecto, ¿sí te escuché escucharon los contactos? tiempo. Ok, pues agradecerle a todos los asistentes, agradecer todas sus preguntas
Y no sé si el arquitecto Miguel también quiere dar algunas palabras para cerrar. Claro que sí, pues darle las gracias al ponente y a ustedes, los participantes que estuvieron aquí con nosotros. Creo que fue un webinar muy interesante y bastante enriquecedor para nosotros, contemplándolos, pues, toda esta tecnología para proyectos futuros. En cuestión de la arquitecta, claro, pues nada, darle las gracias y esperemos que pronto haya un nuevo webinar, e invitarlos a ustedes para que pues nos acompañen en esto que es bastante interesante. Y pues muchas gracias a todos. De mi parte, pues es todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Que tengan excelente tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, Bye. gracias.